Namaste, Om Namah Shivaya. Muy buenos días, bienvenidos al Satsang. Esta mañana vamos a compartir enseñanzas de la Bhagavad Gita, el diálogo entre Krishna y Arjuna. Ya estamos en el capítulo 17, que titula El Yoga de la distinción entre las tres clases de fe. Y Krishna nos va a explicar un poco cómo hay tres tipos de visión de la realidad, de deseos y de acciones que determinan finalmente, digamos, qué tan cerca vamos a estar de la dicha que buscamos o qué tan lejos vamos a estar según las tendencias que desarrollemos. Hemos venido pues estudiando uno a uno todos los capítulos de la Bhagavad Gita. Es considerado el texto que contiene la enseñanza suprema del yoga. Se considera una síntesis de los Upanishads, que son textos filosóficos que provienen de los Vedas y que hablan todo el tiempo de la naturaleza del ser y de todo lo que debemos contemplar y hacer para poder llegar a la realización espiritual, que es comulgar con la dicha suprema que ya está en nuestro interior, cuando nos reconocemos como seres divinos. Entonces, si desean hacer un repaso de todos los capítulos anteriores, pueden ir al canal de YouTube de Vanadurga Ashram y hay una playlist de Bhagavad Gita. Ahí vamos desde el primer capítulo hasta llegar en este momento, el día de hoy, que vamos a desarrollar el capítulo 17. Y en los últimos capítulos, Krishna nos ha venido enseñando un poco sobre lo que llamamos nosotros las tres gunas o las tres cualidades de la naturaleza, que son como tres fuerzas que condicionan todo el universo, tanto a nivel material como a nivel sutil, a nivel mental, a nivel interno, a nivel de todas las tendencias del mundo ahí fuera, pero también de todas las tendencias de nuestra mente. Y esas tres gunas las llamamos, se llaman en yoga, en sánscrito, tamas, rayas y sattva. Tamas se traduce como inercia, estancamiento, oscuridad. Rayas se traduce como movimiento, agitación, transformación. Y sattva se traduce como pureza, como luz, como conocimiento. Entonces, de alguna manera estas tres energías nos afectan a todos. Sin duda hay momentos en los que tenemos más tendencia a tamas, a la oscuridad, al estancamiento, a la depresión. Otros momentos más a rayas, a la agitación, al movimiento, a la satisfacción de deseos. Y otros más a sattva, que es cuando estamos en la búsqueda espiritual, en el cultivo del conocimiento y en la práctica espiritual propiamente, y la práctica también de la ética. Y en el capítulo inmediatamente anterior, en el 16, hablábamos de los tipos el yoga de la distinción entre lo divino y lo demoníaco, que está muy relacionado con este que vamos a tratar el día de hoy, con las tres gunas, que nos hablaba un poco cuáles son esas actitudes y tendencias de las personas que llamamos divinas, que son aquellas que practican la bondad, la compasión, la generosidad, el cultivo de la sabiduría, que son en general bondadosos, y los seres demoníacos o los seres inmersos en la confusión, que son aquellos que tienen más tendencias a la codicia, a, digamos, el orgullo, a la vanidad y a acciones destructivas. Ya en este capítulo 17, Krishna como que disminuye un poco más eso para explicarnos, y el propósito de esto no es tanto decir solamente qué es bueno, qué es malo, sino que nosotros hagamos un análisis de en qué
situación estamos en ese momento. Lo que vamos a ver es cómo Krishna describe cuáles son los hábitos, lo que eligen las personas que buscan sattva, la pureza, aquello que eligen o buscan las personas que están más en rayas, en agitación, en movimiento o como con muchos deseos, y que buscan los que están en tamas, en ese estado pues como de estancamiento. Y a partir de allí mirar en qué situación estamos nosotros y cómo podemos tender a buscar sattva. También explican los maestros que es muy importante reconocer que, digamos, para nosotros transitar de tamas a sattva, tenemos primero que pasar por rayas. Es decir, si estamos en un estado de depresión, nosotros pasar a sattva inmediatamente, digamos, a ser sana, espiritual, profunda, es muy difícil. Lo primero que debemos hacer es pasar como por actividades más, digamos, con más movimiento, hacer deporte, divertirse con los amigos, y después uno sale de ese estado de depresión, meterse en la sadhana espiritual ya es mucho más práctico y mucho más eficiente. Entonces, y también explican los maestros que estas tres gunas se manifiestan naturalmente durante el día, como que no es que tamas sea del todo malo, sino que, por ejemplo, en las energías del día se explican que en la mañana, que es como, tiene una energía muy bella, tiene como una energía de despertar, de mucho, por decirlo así, como que colores vivos, animales cantando, los pájaros. Es también una energía muy fresca, como ese amanecer del nuevo día. Se dice que es una energía sádvica. A mediodía y en la tarde, donde todos estamos como en mucho movimiento, haciendo trabajo, resolviendo asuntos, y también los mismos animales están como en una dinámica de ir a buscar los alimentos, de construir su nido, bueno, como en las dinámicas en las que todos los seres entramos, y el mismo sol está en su cenit, hay una energía mucho de rayas, de movimiento, de transformación. Mientras que ya en la noche empieza a predominar tamas, que en este caso todos los seres tienden como al descanso, a dormir, a ya ir bajando la frecuencia de todo el movimiento del día, y esa es una energía tamásica. Entonces todos de alguna manera necesitamos de estas tres fuerzas, pero es importante como equilibrarlas, y de cualquier manera siempre y sobre todo internamente a nivel mental buscar el cultivo de sattva, de la pureza. Entonces en este capítulo 17, el yoga de la distinción entre las tres clases de fe, vamos a entender por fe no solamente la connotación de devoción, como cuando oramos a Dios o a lo que consideramos el Ser Supremo o la divinidad, no solamente cuando hacemos rituales y cuando hacemos cantos, sino que en este caso fe se entiende de una manera más amplia y abarca nuestra visión de la realidad, la manera como pensamos, la manera como sentimos, y también abarca el modo como nos comportamos y los deseos que buscamos satisfacer. Es como una versión muy amplia de este concepto, y podemos resumirlo como nuestra visión de la realidad. Entonces el primer verso lo voy a cantar en sánscrito para recordar cómo suena y cómo fue originalmente escrito este texto. Dice: Arjuna uvacha ye sastra vidimnum sriya yayam te sradayam vitaha tesam nistatuka krishna satvam maho rajastamaha. Arjuna dijo: ¿cuál es, oh Krishna, el estado de los que realizan sacrificios o acciones con fe o con una visión, digamos, de la realidad, pero sin seguir las instrucciones de las escrituras? ¿Es sattva, rayas o tamas? Entonces le está preguntando a Krishna
el estado, básicamente, de el modo como nosotros, a partir de la visión de nuestra realidad, realizamos acciones, ¿cierto? Y dice, sin seguir las instrucciones de las escrituras. ¿Cuál es el estado como de este tipo de acciones y de personas? Entonces Krishna responde, triple es la fe del encarnado. O sea, hay tres tipos de tendencias que son inherentes a su naturaleza. La sádvica o pura, la rayásica o apasionada y la tamásica oscura. Escucha acerca de ellas. Usted nos habla de que hay como tres tipos de personalidades, tres tipos de visiones de la realidad, de acciones, de deseos. Y dice, la fe de cada uno concuerda con su naturaleza. El hombre, cuando dice el hombre obviamente es toda la humanidad, consiste en su fe. Como es la fe de un hombre, así es él. Entonces aquí podemos recordar lo que expresa Patanjali en los Yoga Sutras cuando dice, en aquello que piensas te conviertes, o en el modo como ves la realidad, así eres tú, ¿cierto? Entonces eso es lo que está diciendo aquí Krishna. La fe o la visión de la realidad de cada uno concuerda con su naturaleza. Todas las personas consisten en su fe. Así como es la fe de una persona, así es la persona, ¿cierto? Como vemos la realidad, así actuamos y así nos identificamos. Entonces dice, las personas sádvicas o puras adoran a los dioses. Las personas rayásicas o apasionadas adoran a los yakshas y los rakshasas. Ya voy a explicar qué es. Los otros, los tamásicos, engañados, adoran a los fantasmas y a las huestes de los espíritus bajos de la naturaleza. Entonces empieza diciendo, los sádvicos o puros adoran a los dioses. Entonces las personas sádvicas que tienen una visión de la realidad, digamos que han purificado su mente y han cultivado el conocimiento espiritual, adoran a los dioses, es decir, son seres que enfocan su mente, por un lado, en la búsqueda espiritual, digámoslo así, en términos prácticos. No importa qué tipo de camino espiritual sea, ¿cierto? Si es religioso o no, si es teísta o no, puede ser incluso ateo, pero buscan la pureza, ¿cierto? Buscan contemplar, digamos, la belleza del ser, la naturaleza del ser puro. En yoga también lo llamamos conciencia pura, que es otra forma como llamamos el alma y como llamamos a Dios. Entonces, lo que nos quiere decir es que las personas sádvicas son estas que tienden a el cultivo de la espiritualidad, cuando dice que adoran a los dioses, pero también son personas virtuosas, son personas amorosas, generosas, compasivas, respetuosas. Los rayásicos, que son personas apasionadas, y cuando hablamos de apasionadas ya tenemos que identificar aquí un factor, y es que es el deseo, pero especialmente el deseo de la satisfacción de los sentidos, el que mueve la energía rayásica. Y dice, adoran a los yakshas y a los rakshasas. Los yakshas y los rakshasas es básicamente alusión, dice aquí, a la riqueza, al poder, a la fuerza, ¿cierto? Son como a esos aspectos que buscan la satisfacción sobre todo del ego para sentirse poderoso, cuando hablamos de riqueza, no es solamente acumulación de dinero, sino también en este sentido hablamos de que pueda yo acumular y poder satisfacer todos mis deseos sensoriales, lo que llaman muchas veces deseos mundanos. Y finalmente son personas que también terminan, como hablábamos en el capítulo anterior, eh, cayendo en estados de codicia, de lujuria, digamos, de deseos descontrolados en todos los sentidos, ¿cierto? De gula, ¿sí? de creer que yo puedo satisfacer
siempre que esté cumpliendo todos mis deseos sensoriales. Entonces, el rayásico tiene esta tendencia apasionada. Y una cualidad es que genera mucho apego a todos estos estímulos sensoriales y es difícil desengancharse, ¿cierto? Es como cuando uno tiene un vicio, independientemente de cuál sea, no tiene que ser una droga, puede ser, qué sé yo, a las redes sociales o a una sustancia o a una actividad, que pueden ser muchas cosas. Eh, el, el alimentar muchos deseos genera a su vez mucho apego. Y tras de eso también mucho sufrimiento cuando no tengo ese objeto al cual estoy apegado. Y finalmente los tamásicos, dice, engañados, adoran a los fantasmas y las huestes de espíritus bajos de la naturaleza. De aquí ya se refiere un poco más a que son personas que tienden a buscar como prácticas, hábitos y formas de vida en las que se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a otros. A veces Krishna y Shivananda en sus comentarios pone ejemplos. Dice que son personas que les gusta la magia negra, engañar y ese tipo de cosas. Pero más que nada es como la tendencia a hacer daño. Entonces dice, esas personas, ya en el siguiente verso, que realizan penitencias terribles, no ordenadas por las escrituras, entregados a la hipocresía y al egoísmo, impulsados por la fuerza de la lujuria y el apego, que torturan todos los elementos del cuerpo y también a mí, que habito en el cuerpo, sabe que esas personas son de propósitos demoníacos. De aquí hace simplemente énfasis en que, porque la pregunta de Arjuna fue, ¿cómo es el estado de esas personas que realizan acciones sin seguir las instrucciones de las escrituras? Entonces dice que quienes realizan, dice penitencias o cualquier tipo de acción o de, sí, no ordenada por las escrituras, suelen estar guiados por la hipocresía, el egoísmo, el apego y torturan su cuerpo y a Dios que habita en este cuerpo, ¿cierto? Entonces esos vienen a ser los tamásicos y en parte también los rayásicos. Y ahora va a empezar a describir como varios hábitos bajo estas tres cualidades de tamas, rayas y sattvas para que identifiquemos también en forma práctica cómo es que se manifiesta y a qué debemos aspirar nosotros. Entonces dice en el verso 6, por ejemplo, en relación a la comida que gusta a cada uno de estos tres, y al igual que el sacrificio o la acción y la práctica de limosna o de generosidad, escucha la distinción entre ellos. Entonces nos va a hablar de sattva, rajas y tamas en relación a la comida, en relación a la acción, en relación a la generosidad o a la caridad, lo llaman ellos. Cómo estas tres cualidades o estos tres tipos de personas practican estas actividades. Y dice, a las personas sádvicas, que es a lo que debemos aspirar nosotros, le gustan los alimentos que incrementan la vida, la pureza, la fuerza y la salud. Alimentos que aumentan la alegría, el buen apetito, que son sustanciosos y agradables. Entonces, cuando una persona busca nutrir la vida y no solamente satisfacer su paladar, como decimos nosotros popularmente, comiendo comida chatarra, que cuando decimos comida chatarra para nosotros significa que no nutre, que puede saber muy rico, pero que no nutre, sino que puede incluso intoxicar el cuerpo. Entonces, una persona sádvica busca es un alimento que nutre su vida, aunque no sepa muy bueno, por ejemplo. Entonces, muchas veces ponen el ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Una hamburguesa con Coca-Cola o un brócoli?
De la mayoría dicen obviamente la hamburguesa con Coca-Cola. Porque el brócoli, pues, es muy lindo y sabe, pues, si uno le coge el sabor, sabe rico, pero no es tan tentador, pues, como que uno dice, y menos si tiene uno mucha hambre, como que, la hamburguesa. Pero una persona sádvica elige el brócoli, porque busca nutrir su vida, sabe que su cuerpo está hecho de comida y que todo lo que introduzca como alimento a su cuerpo se va a transformar en sus manos, en sus piernas, en sus tejidos, en sus órganos. Entonces va a elegir el brócoli, aunque no sea el más, el que tenga el sabor, digamos, más tentador para su paladar, pero sí sabe que es el que más nutre su vida. Entonces busca en el alimento la pureza, la salud, ¿sí? Y la alegría. Entonces miremos cómo a través del alimento también se manifiesta cómo será la tendencia de nuestra mente. Porque menciona aquí la alegría, ¿qué tiene que ver eso? Y uno diría, pues yo puedo estar más contento con una hamburguesa y una Coca-Cola. Pero aquí hablamos de alegría en términos de qué es lo que va a garantizar que pueda tener mayor vitalidad y mayor salud a largo plazo. Porque si yo como hamburguesa y Coca-Cola todos los días, lo que voy a terminar, sí, es comiendo rico, pero enfermo y con un montón de, obviamente no voy a estar alegre. Y así, y la Coca-Cola, pues si tomo mucha Coca-Cola va a terminar ansioso. Entonces, el yogi prefiere un jugo de mango a una Coca-Cola, ¿cierto? Por poner otro ejemplo. Por otro lado, los rayásicos buscan alimentos amargos, agrios, salados, demasiado calientes, secos, picantes. Causan dolor, tristeza y enfermedad, ¿cierto? Entonces, este ejemplo de la hamburguesa y de la Coca-Cola es del tipo rayásico. Tienen mucho gusto para el paladar, pero a largo plazo, dice aquí, causan enfermedad. Ya por el lado de los tamásicos, dice, le gusta la comida rancia, podrida, corrompida y los desechos impuros, ¿cierto? Ya es como alimentos que están en estados de putrefacción y que obviamente ya no van a alimentar. Y también menciona el uso de drogas, pues. Menciona el cannabis, la cocaína y demás. Que yo sé que puede que al principio cuando uno se fuma el pucho o se toma un trago o mete otras cosas, puede que al principio pueda parecer como placentero, pero luego te lleva a tamas, a la depresión, a no querer hacer nada, incluso pues como sí, a la pereza y a la confusión mental también, sobre todo cuando hay abusos. Entonces menciona pues que los tamásicos buscan este tipo como de, cuando hablamos de alimentos es como todo lo que introducimos a nuestro cuerpo inicialmente. Porque los yogis también hablan de que alimento es todo lo que entra por los sentidos. Entonces la música que escucho, las películas que veo, a todo lo que yo estimulo, expongo mi mente y mis sentidos, eso es alimento. Entonces también pueden haber sonidos o música sádvica, rayásica, tamásica. Pueden haber películas y contenidos de redes sociales, sádvicos, rayásicos y tamásicos. Entonces es como que yo en todos los aspectos de los hábitos que tengo y a lo que estoy exponiendo mi mente y mis sentidos, podamos ir haciendo como un filtro para que tendamos más a sattva que a los otros rayas y tamas. Luego habla del sacrificio. El sacrificio en esta escritura significa la acción, nuestras acciones. Entonces dice, el sacrificio o nuestras acciones ofrecidas sin deseo de recompensa, tal como lo manda la ordenanza, es decir, karma yoga o servicio desinteresado, con una fe firme en que
hacerlo constituye un deber, es sádvico, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando que nuestras acciones, el cumplimiento de nuestros deberes, cuando lo hacemos queriendo beneficiar al mundo, a los demás, sin esperar una recompensa a cambio, es sádvica, ¿sí? Eso no significa que entonces mi trabajo remunerado no es sádvico, sí lo es. Está hablando desde la intención. O sea, yo puedo recibir un salario, pero con qué intención estoy haciendo mi labor, y es con el deseo de beneficiar al mundo o simplemente con el deseo de satisfacerme a mí mismo, ¿cierto? A nivel egoísta y muchas veces hasta dañando a otros. Es decir, ¿cuál es la intención? Entonces dice que cuando la intención es ser de beneficio, cuando actúas sin esperar recompensa, cumpliendo pues tu deber, y sobre todo cuando está inspirado en lo que las escrituras espirituales ordenan, dice aquí, o recomiendan, entonces es una acción sádvica, es una acción pura. Sabe Arjuna que la acción que se ofrece buscando una recompensa y por ostentación es rayásica. Entonces, cuando yo busco obtener algo a cambio de manera egoísta, y cuando busco que otros me vean, que me admiren por lo que estoy haciendo, ya dice que es rayásico, porque ahí ya hay una intención egoísta. Aun cuando la acción sea bondadosa, dicen los yogis, si tú lo haces por querer figurar, por querer que te admiren, no le quita pues el hecho de que pueda ser de beneficio, pero internamente para ti termina alimentando tendencias egoístas que van a ser problemáticas, sobre todo emocionalmente. Por ejemplo, cuando hago algo y no me admiran o antes me critican, entonces ahí voy a entrar en conflicto interno, a sentirme mal. Pero cuando lo hago de manera desinteresada, sin esperar ni alabanza ni crítica, entonces internamente voy a estar en paz. Luego explica que la acción tamásica es aquella que es contraria a las instrucciones de las escrituras, y también dice, no se reparte comida ni se cantan mantras, y está desprovisto de fe. Entonces, primero es mencionar acciones que son contrarias a las escrituras. Entonces, para poner un ejemplo muy cercano para nosotros, en la Biblia nosotros tenemos los 10 mandamientos que hablan de no matar, de no robar, ¿cierto? Y yo creo que universalmente esos principios son recomendaciones que se dan en todas las escrituras sagradas, ¿cierto? Como no dañar. Entonces es realmente muy simple cuando dice que se trata de estar, de tener como referente las instrucciones de las escrituras, que es, por decirlo así, como la moral universal. Desde aquí hasta la China, matar es malo. Entonces, bueno, cuando hablamos de matar de manera intencional por hacer daño, cuando es en defensa propia, ya sabemos que todo cambia, etc. Pero hablamos en un contexto donde es una acción dañina. Entonces, dice que cuando las acciones son contrarias a las escrituras, es decir, cuando matamos, robamos y demás, somos tamásicos. Y luego dice, no se reparte comida, carece de mantras y está desprovisto de fe. Esto ya hace referencias a los rituales, ¿sí? O por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos a hacer sadhana espiritual, no cantamos los mantras, no damos prasad, que es como el alimento sagrado o lo que muchos conocen en la Eucaristía como la hostia. Simplemente estamos ahí como en otro tipo de actividad. Dicen que no es realmente sadhana, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos yoga y nos tiramos en la colchoneta, hacemos tan, pero realmente no tenemos una intención espiritual, no hacemos la oración inicial, no hacemos el mantra final, estamos haciendo gimnasia, no estamos haciendo yoga. Entonces también dice que es una tendencia tamásica. Luego habla de la penitencia, y penitencia es como unas observancias
o como una disciplina de autocontrol, así lo vamos a entender. Entonces al principio hablo de, por ejemplo, de los alimentos, luego hablo de la acción, del sacrificio, y ahora va a hablar de la penitencia, que es como el autocontrol. Entonces dice, se llama penitencia del cuerpo a la adoración de los dioses, a los maestros, a los sabios, también la pureza, la franqueza, el celibato y la no violencia. Entonces aquí lo que nos quiere decir es que llamamos penitencia del cuerpo, llamémoslo así, al autocontrol y también a la manera como yo estoy utilizando la energía de mi cuerpo, ¿cierto? Nosotros todo el tiempo, en todas las actividades que hacemos, estamos utilizando la energía de nuestro cuerpo, la energía vital. Toda esa comida que comemos, todo el aire que respiramos, el agua que bebemos, el sol que tomamos, toda la energía vital que nutre nuestro cuerpo, nosotros la estamos utilizando en las actividades que estamos realizando. Entonces está hablando que es penitencia del cuerpo o hay autocontrol cuando yo dirijo mis acciones y mi energía vital a la adoración de los dioses, al servicio. También habla del celibato, que nos está hablando más como del... cuando no somos pues monjes, nos habla desde la moderación en la sexualidad y en la satisfacción de los sentidos en general. Y habla también de la no violencia, que eso sí es como universal. Entonces, cuando nosotros practicamos la no violencia, estamos teniendo un autocontrol. También habla de la penitencia del habla, es decir, cómo estamos utilizando la energía de nuestra palabra. Y dice, el habla que no provoca excitación, que es veraz, agradable, beneficiosa, y se dedica al estudio de los Vedas, se llama penitencia del habla. Es decir, tenemos control de nuestra habla cuando nuestras palabras son veraces, son de beneficio, cuando nuestras palabras están más reproduciendo las enseñanzas espirituales y no tanto el chisme y asuntos que realmente no le sirven a nadie. Dice, no provoca excitación, ¿cierto? Porque lo que provoca excitación es, claro, el chisme y el chiste y qué sé yo, la burla o qué sé yo, pues la crítica. Engancha de una a la mente, como cree que están hablando de algo interesante, pero en el fondo están hablando de cosas que no son útiles para nadie. Entonces habla de que hay autocontrol del habla o penitencia del habla cuando nuestra habla se dedica a cosas sádvicas, a cosas puras, espirituales, inspiradoras, cuando hablamos de manera amorosa, cuando en vez de criticar intentamos comprender al otro, armonizar, llegar como a acuerdos. Luego habla de la mente. Hay penitencia de la mente o autocontrol cuando hay serenidad mental, bondad y dice autocontrol. Entonces aquí lo que nos menciona es básicamente es a qué debemos aspirar. Obviamente que si analizamos nos falta muchísimo en cada uno de esos aspectos, pero es más como una recomendación a qué debemos buscar. Entonces dice que esta triple penitencia del cuerpo, del habla y de la mente, practicada con fe y sin desear recompensa, es sádvica. Mientras que este tipo de penitencia, practicada con la intención de lograr ser reconocido, de lograr veneración, hecha con hipocresía, se llama rayásica. Y la penitencia que se hace torturándose y con la intención de destruir a otros es tamásica, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar mi cuerpo, mi habla y mi mente en esos tres sentidos para ser de beneficio para la humanidad
es sádvica. Si lo hago para mi propio beneficio egoísta y queriendo ganar fama y, bueno, me refiero más como alimentar mi orgullo, la vanidad, el ego es rayásica. Y si busco destruir a otros, es tamásica. Se dice que es sádvico, entonces ya vamos a hablar aquí del otro aspecto, que es la caridad. Recordamos que al principio dijo, voy a hablarte de estas tres cualidades de la naturaleza en relación con la comida, la acción, la penitencia y ahora la caridad. Y dice, se dice que es sádvico el regalo que se da a quien no hace nada a cambio, sabiendo que es un deber dar en un lugar y en un momento adecuado a una persona digna de ello. Aquí nos está diciendo, es sádvico la caridad que yo hago sin que el otro me corresponda, sin que el otro tenga que hacer nada por lo que yo le estoy dando, sino que yo lo hago por el deseo de compartir con el otro, de ayudarlo, de beneficiarlo. Eso es caridad sádvica. Es rayásica cuando lo hago con la intención de recibir algo a cambio, de buscar recompensa. O cuando hago la caridad a regañadientes. O sea, doy algo, pero lo hago como con duda, como que en realidad no lo quiero dar, pero me veo obligado, o lo hago con tristeza porque era la camisa que más me gustaba, bueno, qué sé yo. Entonces, cuando lo hago con esa inquietud interna de que estoy perdiendo algo o que estoy esperando algo a cambio, es una caridad rayásica. Mientras que es tamásica cuando lo hago en un lugar y un momento incorrecto, hago caridad o doy algo a personas indignas, sin respeto y ofensivamente. Eso puede tener pues muchas interpretaciones. A mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando tú ayudas a alguien en una acción dañina, cuando eres cómplice de alguien en una acción dañina, sí, tú estás siendo generoso con esa persona, la estás ayudando, pero a cometer un acto dañino, ¿cierto? Es un ejemplo que se me ocurrió. Otro es que dice cuando lo haces sin respeto y ofensivamente, ¿cierto? Cuando crees que estás dando algo a alguien, pero lo estás tratando mal, lo estás humillando, claramente eso no es generosidad. Es como si yo le voy a dar comida a alguien, pero se la tiro al suelo, ¿cierto? Eso no es, eso es tamásico, es una generosidad ofensiva. Así yo se la entrego con cariño, ¿cierto? Entonces, por ese lado están las tres cualidades, sattva, rayas y tamas, en relación como a esos aspectos. Acción, alimento, lo que llamaba penitencia y caridad. Y ahora nos va a hablar, cambia casi que de tema pues así de repente. Ya para terminar nos habla de un mantra que usamos mucho nosotros cuando decimos Om Dat Sat, ¿cierto? ¿Qué estamos aludiendo cuando decimos Om Dat Sat? Así en términos generales, Om Dat Sat está expresando la naturaleza de todo. Om es como lo absoluto. Dat es como en inglés that, que es eso. Pero cuando decimos eso nos referimos a la divinidad, no a una cosa. Y Sat hace referencia a realidad y verdad. Entonces cuando decimos Om Dat Sat, estamos diciendo como lo absoluto, que es la divinidad, es lo único real, es lo único que existe, es la verdad de todo. Porque para la filosofía del yoga, la totalidad de la existencia, la totalidad de todos los seres, cosas, la totalidad de toda la humanidad, todos los animales, todas las plantas, todos los seres de la naturaleza, la totalidad del planeta, la totalidad del cosmos, es Dios. No hay nada que escape de ahí, ningún ser, ninguna cosa, ningún átomo de este universo escapa de ser la divinidad. Entonces cuando decimos Om Dat Sat es como reconocer
el ser absoluto que es Dios es lo único real, es lo único que existe. Y naturalmente nos reconocemos como esa divinidad que también somos. Entonces dice Krishna, pues me pareció muy raro ese cambio abrupto de tema en medio del capítulo, pero igual es muy lindo. Y dice, se ha dicho que esta triple denominación, es decir, Om, Dat, Sat, estas tres sílabas, esta triple denominación de Brahman, se ha dicho que esta es la triple denominación de Brahman. Recordemos que la palabra Brahman significa lo absoluto. Para palabras nuestras más prácticas podemos hablar Dios o con la conciencia pura. Entonces, el Om Dat Sat es la manera como desde el sánscrito los sabios nombran a la divinidad. Y dicen eso, o sea, este Om Dat Sat fue lo que creó al principio a todos los seres, a los Vedas y los sacrificios. O sea, todos los seres, todas las cosas existen desde esta triple denominación. Por lo tanto, los estudiantes de Brahman o los aspirantes espirituales siempre inician todos los actos de donación, sacrificio, austeridad, toda práctica espiritual lo inician pronunciando Om, el mantra Om, como indican las escrituras. Entonces aquí ya podemos enlazar un poco el tema, porque la pregunta de Arjuna era cómo eran, por decirlo así, las acciones de las personas que no siguen las escrituras. Entonces dice, son de esta manera. Y aquí está explicando cómo los aspirantes espirituales, como indican las escrituras, inician su sadhana, su práctica espiritual, y es pronunciando Om, es decir, evocando siempre una oración. Y luego dice, los que buscan la liberación realizan los actos de sacrificio y austeridad, es decir, realizan acciones y autodisciplina, diciendo Dat y sin aspirar a los frutos. Entonces nos dice, iniciamos la práctica espiritual diciendo Om. Realizamos nuestras acciones y nuestra disciplina pronunciando Dat, es decir, ofreciendo a Dios todas nuestras acciones, sin aspirar a los frutos. Y Sat la empleamos en el sentido de realidad y bondad, y también se la utiliza en el sentido de un acto propicio. Entonces dice, empezamos diciendo Om, como para reconocer que todo lo que nosotros hacemos es, por decirlo así, una manifestación divina. Luego decimos Dat para ofrecer los frutos de nuestras acciones a esa divinidad. Y luego decimos Sat para reconocer que esa ofrenda que hicimos con nuestros actos es un acto propicio. Entonces, como que este Om Dat Sat nos da como la secuencia de cómo debe ser nuestras acciones durante todo el día, y es reconocer que todo es la divinidad, que todo lo que hacemos le pertenece a Dios y todo lo que podamos obtener con lo que hacemos realmente le pertenece a Dios y no a nosotros, y que hacerlo de esta manera como una ofrenda es lo más auspicioso que podemos, la mejor manera como podemos guiar como nuestra energía y nuestras acciones. También se la llama Sat a la constancia en el sacrificio, a la austeridad, a la donación, a la acción realizada con estos o hecha en nombre de lo Supremo, que es un poco lo que acabo de mencionar. Es auspicioso la acción que se realiza como ofrenda a Dios. Podemos decir ofrenda a la vida, al universo. A mí, por ejemplo, me gusta decir es que tú honres la vida con cada acción que haces, la grandeza de la vida. Que tú honres el milagro de estar aquí en este universo, dando lo mejor de ti. Eso es lo que quiere decir. Sea que lo veas como algo religioso o no, sea que veas como una ofrenda a Dios o no, en esencia significa que honres la vida dando lo mejor de ti.
Mientras que todas las acciones que se realicen sin fe son asat. O sea, lo contrario es la acción egoísta, que no reconoce la divinidad en nada, sino que lo hace más por la satisfacción de deseos egoístas. Eso lo llamamos, en vez de sat, lo llamamos asat, que significa que no es auspicioso y dice no sirve para nada ni aquí ni después de la muerte. Entonces así termina Krishna este capítulo. Voy a cantar el verso de cierre de este capítulo que dice Hari Om Datsat Iti Srimad Bhagavad Gitatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Sambade Sradatraya Vibhaga Yogo Nama Saptadasodhyayaha. Así termina el capítulo 17 de las Upanishads de la gloriosa Bhagavad Gita, la ciencia de lo eterno, la escritura del yoga, el diálogo entre Krishna y Arjuna, titulado El yoga de la distinción entre las tres clases de fe. Entonces, bueno, la invitación es, por un lado, a que estudien la Bhagavad Gita, a que profundicen. Aquí lo que hacemos es como dar una mirada rápida, porque realmente cada párrafo uno se puede quedar analizándolo, y de esto este texto tiene comentarios de Shivananda que explica cada palabra, el significado. Entonces el estudio puede ser aún más extenso, pero la idea de estos satsang es como dar una mirada rápida para que se motiven a estudiarlo y cómo podemos integrar estas enseñanzas como nuestra vida para que podamos pues cultivar bienestar, cultivar una mente y un cuerpo también que nos lleven, que nos acerquen a esa dicha que buscamos, que sabemos que cuando la vinculamos nuestra dicha a la espiritualidad, es algo más que debemos cultivar internamente y no algo que debemos buscar en ningún lado ahí fuera. Ya quedamos como a las puertas del último capítulo, que veremos en los próximos satsang. Recuerden, si desean hacer el estudio de los primeros 17 capítulos, en el canal de Vana Durga de YouTube está la playlist. Vamos a cerrar con el mantra final. Primero invitándolos, si desean profundizar en este conocimiento de la Bhagavad Gita, pero también en Ayurveda, que es como la medicina del yoga, y en la filosofía y la práctica del yoga, los invitamos a participar del profesorado básico que se estará dictando el mes de septiembre. A partir del 4 de septiembre es de 21 días y se hace en inmersión completa en San Rafael, en la selva, en el ashram de Vana Durga. También invitarlos a nuestros cursos básicos o cursos para principiantes de Hatha Yoga, que el primero comienza el 5 de julio, que es domingo, es de 4 clases cada domingo, o tendremos también uno de 8 clases, que sería martes, jueves, durante el mes, que comienza el 7 de julio. También tendremos este domingo 5 de julio un satsang sobre las 20 instrucciones espirituales más importantes de Swami Shivananda. Es con aporte consciente y pueden traer alimentos para compartir. También haremos un taller de paro de cabeza. El paro de cabeza es una de las posturas más importantes del Hatha Yoga, que lleva toda la energía hacia los centros superiores, despertando la intuición, potenciando todas nuestras habilidades mentales, purificando mucho nuestra mente. Y haremos un taller el sábado 11 de julio a las 4 de la tarde.
Asimismo, tendremos un curso teórico sobre la ley del karma. Karma cambia tu realidad y atrae la vida de tus sueños. Este se realizará a partir del 14 de julio. Son 4 clases, martes y jueves. Y es una enseñanza muy importante tanto del yoga como del budismo, que nos habla cómo nosotros a través de nuestras acciones y de nuestras intenciones construimos la realidad. Y bueno, también este mes de julio tendremos un conjunto de clases especiales como parte de la membresía o de la mensualidad de clases de yoga que ofrecemos. Tendremos clases de yoga restaurativo, que es un tipo de yoga que ayuda mucho a recuperarse, a relajarse, que incluye no solamente posturas y respiración, sino también automasajes, aromaterapia, también sonidos sádvicos. También tendremos clases de yoga con variaciones, que es ir más allá de la práctica básica y empezar a hacer unos movimientos y algunas asanas o posturas avanzadas. Y de igual manera tendremos unas clases con énfasis en meditación y pranayamas, es decir, unas clases de yoga donde vamos a practicar yoga de manera más corta y vamos a hacer una práctica adicional y un poco extensa de meditación y de ejercicios de respiración. Entonces, están cordialmente invitados a inscribirse a todos estos programas. También recordarles que tenemos clases de yoga prenatal para mujeres embarazadas y que tenemos yoga prácticamente todos los días aquí en la sede. Yoga también en los parques en la ciudad, Jardín Botánico, Parques del Río, Parque de la Frontera, Teatro Pablo Tobón Uribe. Entonces hay como muchas opciones para que practiquen yoga y para que profundicemos también en distintos temas y prácticas alineadas con el yoga. Cualquier inquietud pueden escribirnos por las redes sociales o por WhatsApp. Vamos a cerrar con el mantra